Les damos la más cordial bienvenida a la Universidad Politécnica de Puebla. El día de hoy nos acompañan importantes autoridades en el ámbito de la economía social y solidaria. Ciudadano Selene Sánchez Benítez, directora académica en representación del maestro Jorge Alfonso Martagón Mirón, rector de la Universidad Tecnológica de Oriental e integrantes de la Alianza Nodes UP Puebla. Ciudadano Gilberto Méndez Arenas, coordinador de Nodes ESALIA, Alianza por el Buen Vivir, con la alianza de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Secretaría del Trabajo del Estado de Puebla y Cacalozúchitl Unido para el Desarrollo. Ciudadano Alejandro Lozano Montiel, coordinador de Nodes Acliscayo, con la alianza del Instituto Tecnológico Superior de Aclisco, Incubadora Municipal de Negocios del Ayuntamiento de Aclisco y OCDE Aclisco. Ciudadano Miguel Ángel Cristales, subdirector de vinculación de la Universidad Politécnica de Amozoc e integrante de Nodes Fundación UPAN. También nos acompañan de manera virtual los integrantes de la red de Nodes del Estado de Puebla y de la República Mexicana. En el marco de este gran evento se encuentra con nosotros nuestro anfitrión, ciudadano Juan Núñez Alameda, rector de la Universidad Politécnica de Puebla y líder de la alianza Nodes UP Puebla. Contamos con la presencia del ciudadano Alfredo García Gémez, nuestro secretario académico. Y por supuesto, nuestro distinguido ponente, maestro Juan Manuel Martínez Dubié, director general del Instituto Nacional de la Economía Social INAES de la Secretaría del Bienestar. Igualmente, agradecemos la presencia de directivos, docentes, administrativos y alumnado de esta casa de estudios. A continuación, se presentará un video que muestra un resumen del trabajo realizado por nuestra alianza Nodes UP Puebla. Ken Tanguilatipa, Sunuwilao, Nodes UP Puebla. Dogondongo zini dogondongo sha maestro shudzea jopo jomono mortine habini yo shunini escuelongo shudzea Universidad Politécnica de Puebla. El Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, es una entidad descentralizada perteneciente a la Secretaría del Bienestar. Una de las iniciativas que promueve es NODES. El propósito de los NODES es promover la creación de ecosistemas de economía social y solidaria en sus respectivas regiones. En 2022, la Universidad Politécnica de Puebla tuvo la iniciativa de integrar un NODES junto con el Ayuntamiento de Juan Cebonilla y los organismos del sector social de la economía. En enero del 2023 se obtuvo la acreditación y el nombre de Nodes UP Puebla. El 19 de junio del 2023 se obtuvo la reacreditación. A nuestra alianza se sumó la Universidad Tecnológica de Oriental. En estos 2 años de arduo trabajo hemos alcanzado lo siguiente. 1. Desarrollo tecnológico, innovador y de emprendimiento social con la creación de un cohete polinizador. Un proyecto compartido por nuestra incubadora de empresas y en Aptus Hub UP Puebla, con el que se obtuvo el primer lugar de la liga y el tercer lugar nacional en la competencia nacional de Enactus México. 2. Desarrollo a nivel prototipo de un sistema de cosecha de agua para casa-habitación para capturar y almacenar el agua de lluvia. 3. Capacitación en emprendimiento asociativo y economía social y solidaria con el fomento del emprendimiento sostenible. 4. Capacitación bajo el modelo de Canva Social, el cual se ha llevado a cabo a nivel licenciatura, maestría y doctorado, tanto en nuestra casa de estudios como en otras instituciones educativas. Nuestro propósito es llegar a las comunidades de la región. Como NODES, trabajamos en fomentar la inclusión social, el desarrollo de la comunidad, haciendo énfasis en valores éticos para la reducción de la desigualdad, logrando así la resiliencia económica. Muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra al ciudadano Juan Núñez Alameda, rector de nuestra casa de estudios, quien nos dirigirá unas palabras.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta su casa, a esta universidad. Agradezco infinitamente la presencia de las instituciones, de estos organismos, de la academia, de todos los que estamos aquí presentes, porque esto es una muestra de la gran voluntad y de la firme convicción de trabajar en estos temas que traerán beneficio a nuestras comunidades, a la sociedad. Tendremos una plática, una conferencia pues magistral sobre lo que es la economía social. Yo preguntaría cuáles son los efectos útiles de la academia, de la investigación, del conocimiento, de toda la formación que se hace en la universidad, si no se ponen en práctica, si no generan un beneficio que se sienta en nuestras comunidades y en las poblaciones. Estoy convencido que solamente a través del conocimiento, de la constante preparación, es que vamos a hacer una diferencia. Que cada uno de nosotros pueda contagiar e incidir positivamente a nuestro alrededor. En primer lugar, en nuestras familias, en nuestras colonias, y eventualmente pues lograr que este cambio pues se lleve a cabo en todo nuestro país. Estos temas alineados con la Agenda pues 2030, visiones de carácter internacional que pretenden rescatar a nuestro país. Cuando hablamos de Agenda 2030, pareciera que está como muy lejano, pero pues ya vamos en el primer cuarto. Entonces justamente hace rato se mencionaba lo importante que es tomar acciones inmediatas, porque pues el tiempo avanza rápidamente. En un tema de percepción y cuestiones cuánticas, el tiempo se puede volver una cuestión muy relativa, pero no vamos a entrar a ese tema. Y quiero agradecerle sobre todo a la comunidad estudiantil, que es creo que la parte más importante de esta universidad y de la sociedad, porque estoy convencido que ustedes como estudiantes que hoy se están formando en esta casa de estudios serán la generación que una vez que pongan en práctica todos los conocimientos que aquí se han aprendido, deseo de todo corazón que sean una gran diferencia. Agradezco a la academia, a los directores de esta universidad, y les reconozco su gran pasión por lo que hacen con los jóvenes. Siento en sus palabras, en sus acciones, un gran amor por lo que hacen. Y creo que los alumnos, los universitarios, los que hoy están aquí presentes y los que no, que están en sus aulas, deben de saber que son la parte más importante de todo lo que hacemos. Creemos y confiamos en ustedes. Deseamos que a través de lo que la investigación y de que todo lo que se ha capitalizado a través de estas mentes brillantes que nos comparten sus conocimientos, lo podamos aprovechar, muchachos, que podamos hacer esa gran diferencia en nuestro país. Hay un gran amor por nuestra nación que hoy se debe disipar en los corazones y en las mentes de cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestro México. Creo que hoy el representante del Ejecutivo de nuestro Estado está teniendo una gran calidad humana y un gran trabajo. Y eso nos está dando la oportunidad a todos los que estamos en esa gran cadena de esfuerzos, pues de sumarnos en esa visión. Generar estos ecosistemas donde las economías se puedan curar, donde las economías puedan florecer, donde podamos adquirir otro tipo de pensamientos dirigidos al emprendedurismo, a la generación de riqueza, será muy importante para nuestro país. Y no puedo olvidar a quienes ponen pues su día a día ese esfuerzo. Maestras, acérquense para acá, por favor, acérquense ustedes. Reconozco en ustedes también pues esta gran voluntad de que hoy se estén haciendo este tipo de eventos, que sean visibles, que se reconozca el esfuerzo de todos y cada uno de los que estamos sumándonos en esta gran voluntad. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias. Es momento de presentar la reseña del maestro Juan Manuel Martínez Dubier.
Antes de ocupar el cargo de INAE, se desempeñó como director del Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Universidad Iberoamericana Puebla. Adicionalmente, coordinó la maestría conjunta en Gestión Empresarial de Economía Social entre la Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad de Mondragón, de España. Mientras estaba en la Ibero, Puebla, también dirigió y gestionó las admisiones para programas relacionados con la política social como la alfabetización de adultos, los derechos humanos, medio ambiente, VIH-Sida y la economía social. El maestro dictará la ponencia Economía Social, Sistema Transformador de Sociedad. Recibamos en este estrado con un gran aplauso al maestro Juan Manuel Martínez Dubier. Bueno, discúlpenme que andaré por aquí, pero estaré más cómodo acá. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Y cómo son? Ah, ¿verdad? Fíjense qué matiz tan rápido, ¿no? O más bien, en otras lenguas que no tienen la riqueza del castellano, pues el verbo ser, nosotros tenemos el ser, estar, y otros tienen nomás el to be o otro, ¿no? Entonces, para uno que habla inglés, si le dices esto, ¿cómo estás?, solo puede entender de acuerdo al contexto. Y aquí tenemos esta dicción, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque creo que lo que yo les quiero presentar hoy no es una charla, bueno, más bien, al ver que esta es la audiencia, y que me fascina que esta sea la audiencia, digo, a ver, espérame, no, lo que tiene que estar en el centro no es la presentación ni los conceptos, sino ustedes. ¿Cómo están? Y a lo mejor tener algunas pistas de cómo hemos estado haciendo como país, cómo estamos como economía, cómo hemos sido en nuestra forma de ver las relaciones con el mundo, entre nosotras, nosotros, etcétera, etcétera. Pero hoy que estoy con ustedes y con ningunas otras personas, bueno, están los que están conectados, ¿verdad? Vale la pena decir, bueno, ¿cómo somos? ¿Y qué estamos pensando, qué estamos viendo en el presente y hacia el futuro? Entonces, si me permiten, pues por ahí va a ir más bien mi presentación, más que anclarme en lo que, bueno, sí, esperemos. Bueno, por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? 45 horas. Oh, entonces son, bueno, tú me vas avisando ahí cuando llegue a la media. Gracias. Entonces, bueno, vamos a utilizar la presentación, pero pues de nuevo, me gustaría más que esto pueda hacerlo más cercano a un diálogo. Oye, con tantas personas, aquí somos, ¿qué? Como 200, 300 estudiantes. 250,000. Nos vemos a la media. 250 personas que a mí me encantaría que después de esta charla digan, ah, caray, mira, cuando lleguen a sus casas o al rato platiquen con otros amigos, etcétera. Fíjate que vino un tipo de Ciudad de México que resulta que es de Puebla, pero que estamos trabajando en la administración federal con el gobierno del presidente López Obrador, pero no se echó un rollo gubernamental solo, ¿no? Porque me toca, sino algo que me interesa. Esa es mi pretensión más amplia al platicar con ustedes, chicas y chicos de esta región, que podamos acercar algunas ideas para decir, esto me interesa para estar mejor a partir de una concepción distinta de cómo podemos ser. Fíjense, la filosofía, Aristóteles y Platón traídos a un día y llevados hacia adelante. Pero, rapidito, ¿alguien sabe qué es economía social? Para que podamos ir haciendo el diálogo. No se preocupen, estoy acostumbrado a que pocos sepan. ¿Alguien sabe que puede decir, yo entiendo esto por economía social y no hay bronca si le atinan o no le atinan? Bueno, entonces está perfecto, todo va a ser nuevo. ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Alguien sabe qué es el capitalismo? Yo estoy seguro que lo saben, que lo viven todos los tiempos, el tiempo. Porque unos dirán, es un modelo de producción, es un sistema político, es una cultura, por lo tanto es una vivencia el capitalismo. Me voy adelantando, también es así la economía social.
Entonces, a lo mejor a través de otra pregunta, no me aguanto cuando estoy con audiencias como esta, a lo mejor ya se conocen algunos que me han escuchado las dos preguntas que voy a hacer ahorita. Por favor, pónganse de pie, así, muevan todo su cuerpo. Los que tienen 20,000 pesos para invertir en un negocio mañana. Por favor, pónganse de pie. Compañero. Sin miedo, sin miedo. ¿Quién tiene 20,000 pesos en una cuenta líquida en el banco que pueda decir, sí, si mañana me convencen en un negocio, yo le entro? Un compañero. Les voy a cambiar la pregunta. Ahora, por favor, pónganse de pie. Se pueden imaginar de aquí a 2 años o mañana mismo, por alguna circunstancia, ya cambió la vida, no van a venir a estudiar mañana. Bueno, mañana es sábado, ¿verdad? El lunes. Y en cambio tienen que ir a buscarse la vida. Levántense, por favor, los que tienen su fuerza de trabajo para ganarse la vida el día de mañana. Por favor, levántense. Cambió la cosa, ¿verdad? Muchas gracias por levantarse y ayudarnos. Ya está. La gran diferencia entre el capitalismo y la economía social. ¿Ya? Esa fue toda la ponencia. Bueno, ahora se las explico. La primera pregunta tiene que ver con esa cultura. Oye, vamos a hacer un negocio. ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes harán? ¿Con cuánto hay que entrar? Generalmente un capitalista hecho y derecho va a decir, ¿con cuánto hay que entrarle? ¿Qué? ¿Cuánto voy a ganar? Rendimiento. ¿Y cuál sería la tercera? Bueno, la ganancia ya. ¿Y en qué tiempo? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto voy a recuperar? ¿Y en qué tiempo? Y a lo mejor, como cuarta o quinta pregunta, van a preguntar, ¿y de qué es el negocio? Esa es una visión capitalista típica. El dinero por delante. El capitalismo, fíjense, pues habla del capital. ¿Para qué sirve el capital? Desde el capitalismo, pues para reproducirse y para concentrarse. Entonces es un deporte al cual te piden un boleto de entrada o un equipamiento de entrada. ¿Cuál es ese equipamiento de entrada? Pues que tengas capital. Para jugar en la cancha, para ser protagonista del capitalismo, necesitas tener capital. Yo ahorita le pregunté a 250 estudiantes que se levantara el que tiene capital. Y se levantó un compañero. Y generalmente eso me sucede cada vez que hago esta pregunta. Entonces, ¿por qué aspiramos a un sistema productivo basado, por qué queremos jugar un deporte que se basa en un boleto de entrada que nadie tiene o que muy poquitos tienen? ¿Por qué plantear la sociedad? ¿Por qué somos una sociedad capitalista donde todos juramos y perjuramos que así tienen que ser las reglas del juego? Cuando las grandes mayorías lo que tenemos es nuestra capacidad de trabajar, ojalá diseñando software, ojalá integrándose a temas de mecatrónica, temas de generación de tecnología, de dominar la tecnología para cambiar la naturaleza y generar bienestar para las personas, pero que si mañana se corta la universidad, pues nos podemos ir al campo, podemos ir a cargar algo, podemos ir a pintar algo, podemos ir a remodelar algo, porque tenemos nuestra fuerza de trabajo. Entonces, primera pregunta, ¿por qué somos así? ¿Qué mosca nos picó que preferimos un sistema económico basado en lo que existe poquito o existe con muy poquitos, con muy poquitos actores, concentradísimo, que tienen esos capitales para hacer lo que quieran, pero son muy poquitas personas? ¿Qué mosca nos picó que no preferimos un sistema económico que esté basado en lo que sí abunda en las personas, que es nuestra capacidad de trabajar
¿O qué es nuestra capacidad de consumir? ¿O qué es nuestra capacidad de ahorrar y manejar el dinero por nosotros mismos? Ahorita va a llegar eso. ¿Qué mosca nos picó? Hago un resumen, antes de entrar a la presentación. Nos picó la mosca de vivir donde vivimos. Es decir, abajo de un vecino tan potente como Estados Unidos, que tenía una ideología brutal, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, pero cayó en una estructura nacional con una herencia donde a México se nos ha dicho, o a este territorio, se nos ha dicho desde hace 5 siglos, compañero, tú siempre tienes dueño. Tú no te riges por ti mismo. No te equivoques. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Por eso la primera transformación que tuvimos, bueno, la celebramos con pozole y con lo que hayan celebrado ustedes el fin de semana pasado. México, o el territorio, hasta se llamaba Nueva España, ¿verdad? Muchachos, no se equivoquen. Estos son sus dueños. Entonces viene un movimiento popular que dice, no quiero estos dueños. O no logró consolidarse y quedaron otros dueños. Que tenían que ver con los hijos de españoles, la élite que había propiciado echar a la corona española, pero poner un imperio y poner de nuevo otra élite que decía, sí, no, crean que era para todos. Era para unos nada más. Y entonces vino la segunda transformación. ¿Cuál fue? La primera, la independencia. La segunda, la reforma. Entonces, ante esa élite vamos a cambiar las leyes. No digo las leyes del juego. Pero les faltó, y de nuevo vinieron a apoderarse del país muchos intereses privados, grandes latifundios, y ya esta idea de que México, siendo un actor importantísimo en la economía global, pues tenía que venir y pedirle a los extranjeros que le ayudaran con los ferrocarriles, con el petróleo, con la energía, etcétera, etcétera. Y entonces tuvo que venir 1910, tercera transformación, para intentar decir, no, yo ya no quiero dueños. Pero se volvieron a imponer los dueños. Hay quien tenga su tiempo, les recomiendo un libro de Gili, muy interesante, que se llama La Revolución Interrumpida. Y tiene una frase que a mí me marcó desde que estaba en la universidad como ustedes. A eso que le llamamos Revolución Mexicana, no fue sino la primera derrota anticapitalista a nivel global en el siglo XX. Fíjense. La primera derrota anticapitalista. Es decir, el movimiento revolucionario intentaba no tener dueños. 2 mensajes rápidos, el de Villa y el de Zapata. La tierra es de quien lo trabaja. Los obreros se pueden organizar y ser ellos los protagonistas de la economía. Pero no, vino un proceso que cortó la revolución y quedaron de nuevo élites, la élite revolucionaria. Que eso es una contradicción en sí misma, pero así nos las gastamos en nuestro país, ¿verdad? Y nos aventamos casi todo un siglo de volver a tener dueños. Y por eso es tan importante un proceso nuevo de reconfiguración de todas las cosas en la vida social de nuestro país, por lo tanto de la política de nuestro país, para decir quién tiene que ser el dueño de este país. ¿Quiénes quieren ustedes que sean los dueños de este país? Dejo ahí esa preguntita, preguntón, ¿verdad? Para poner más elementos para intentar responderla y hablar de economía social. Entonces, si me permiten, vamos a platicar de economía social, primero desde la sombra. Qué bueno que ahí tienen estas pantallotas y creo que van a poder ver bien las gráficas. Si podemos avanzar, compañeros, por favor. Fíjense, voy a partir de una de las cosas que a nosotros nos llama más la atención para nuestro trabajo y de lo que creo que en gran medida se trata el trabajo del Instituto Nacional de la Economía Social. Lo que está en la pantalla es una copia de pantalla del Informe Mundial de Desigualdad. Ahorita va a aparecer ahí la cita, que pueden consultar en internet. Es un grupo de economistas en Europa que hace un informe de desigualdad del planeta. Pero para el diciembre de 2021 publicaron que ya tiene unos anexos
de 2 hojitas por varios países. Entonces yo me fijé en la de México. A ver qué sacaron estos estudiosos sobre México. Se ve perfecto, ¿verdad? Si no, bueno, puede ser más perfecto. Me voy a fijar en esa tabla. Si le puedes dar, por favor. 2 clics de una vez para que se ponga ahí. Creo que sí se ve, ¿no? Me imagino que si aquí se ve, ustedes podrán ver en esas pantallas. Fíjense, es muy interesante esta tabla. Bueno, ahí voy a tapar esa cámara, mejor me vengo para acá. Fíjense, normalmente los economistas nos hablan de la parte izquierda de la tabla. ¿Qué tiene la repartición del ingreso en nuestro país? Por ejemplo, el INEGI lo presenta en poblaciones simétricas, es decir, por deciles, 10%, 10%, el 10% más pobre, el que le sigue y así hasta el más rico. Pero esta tabla es muy interesante porque no son simétricos. Pone, primera particularidad, 3.5, o más bien 3 bis poblaciones. Primero, la más pobre, el 50% más pobre, después el 40% que le sigue y después el 10% más rico. Y de ese 10% más rico, ¿cómo se comporta el 1% más rico? Datos al 2021, por lo tanto, o más bien estudio al 2021, por tanto, con datos, pues cuando más del 2017-2018. Verán esto, en términos de ingreso, el 50% de nuestro país, es decir, 65 millones de personas, viven con 9.2 del ingreso. El siguiente 40%, 33.5 del ingreso. Y el 10% más rico, 57.4 del ingreso. Y ahí adentro, el 1% más rico vive con 26.1% del ingreso. Es decir, 1% es 1.3 millones de personas. Vive con el 26, bueno, tiene el acceso al 26% del ingreso, 1.3. 65 millones, es decir, 50 veces menos, 50 veces más personas viven solo con 9.2. Hagan la matemática. De ingreso. Oye, ¿qué es el ingreso? Los salarios en una empresa formal o informal, las remesas, las becas que da el gobierno, etcétera, etcétera. Ese es el ingreso. Y ahí nos pone a pensar, ¿por qué está repartido así el ingreso en nuestro país? Pero lo que a mí me parece muy interesante de esta tabla, y por eso me gusta compartirla con ustedes, es que de ingreso nos pone también en la parte derecha el tema de bienestar. Bueno, ahí está en inglés wealth, que significa bienestar, o patrimonio. Es decir, después de que gané un dinerito en la chamba que tengo, pues ¿qué hago con ese dinero? ¿Alguien que me diga qué hago con ese dinero? ¿Y en qué gastas? ¿No? En comida, salud, transporte, etc. Voy a la vida a resolver mis necesidades. Pensemos un adulto mayor que le llega su pensión de adulto mayor, tiene su dinerito en su tarjeta del bienestar, pues con la tarjeta se lo pasa, no come, no se va al mercado, o va a la pequeña tienda, o va al doctor fulano de tal, etcétera, etcétera, lo gasta. ¿Qué sucede cuando después de ese gasto, dónde queda el dinero? Bueno, pues ese es el patrimonio. Resulta que ese 50% que accedía solo al 9.2% del ingreso, cuando va a la vida, se queda con menos 0.2%. 50% del país se queda con menos 0.2% del patrimonio del país, de la propiedad sobre el país. ¿Alguien que me explique cómo se puede tener menos 0.2? Con deuda, exactamente. Pagos chiquitos para pagar poquito. Pues la mitad del país no solo no tiene, debe. ¿Y a quién le debe? Pues como la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, igualito con el dinero y la riqueza. Vale decir, antes de que nos vayamos hasta abajo, que el 40% igual, de 33.5 que percibe, cuando va a la vida, se queda solo con 21.5. Tiene un decremento también.
O sea, con esos dos datos podemos hacer esa inferencia. El 90% del país, en un ciclo económico, de lo que recibe, le pierde. Y el 10%, que tenía 57.4, se queda con el 78.7. Y allá adentro, el 1%, que tenía 26.1, crece a 46.1. Si vamos a esta idea de que lo radical de las transformaciones en México ha sido un movimiento popular que dice, no quiero tener dueño, pues aquí está la necesidad de una cuarta transformación. El país tiene dueños. Y dejo ahí con ustedes, si les gusta a ustedes este país de poquitos dueños, o aspiraríamos a un país donde esté más equilibrada la cosa. O sea, yo no creo que llegaremos algún día, ni creo que sea bueno, no sé, no, va a estar dificilísimo que el 10% tenga 10%, el 10% que le sigue 10%. Oye, pero 50% de la población debe lo que tiene. ¿Y a quién se lo debe? Al 1% que de por sí tenía todo. Oye, ¿y por qué sucede eso? ¿Por qué esas son las reglas del capitalismo? Punto. Y yo ya me dejé de pelear de eso cuando estaba en bueno, más o menos cuando estaba en la universidad tenía mis conflictos con eso. Después entré a una gran transnacional y dije, no, sí, ahora sí ya entendí las cosas. Bueno, creo que entendí. Y no quise quedarme 30 años a trabajar en una transnacional para alimentar esto. Pero no importa mi historia personal, lo que importan son estas ideas. ¿Será posible tener otro modelo económico, social y por lo tanto político que haga que este país maravilloso, riquísimo, porque a ver, ese 100% no son 3 pesos, ese 100% participa de las 20 economías más potentes del planeta, ese gran patrimonio que tenemos en México es el 5º país más biodiverso de todo el planeta, es el 2º país con mayor diversidad cultural del planeta, solo abajo de la India. Y la India tiene 1.300 millones de habitantes. Pero estamos cerquita de la India, de la riqueza, de la diversidad que tiene este país. ¿Cómo le hicimos para vivir tan mal en este país siendo tan ricos? Preguntón, ¿verdad? Déjenme aproximarme. De nuevo estamos en los análisis de sangre. Si avanzamos, por favor. Fíjense cómo se comporta el capitalismo en distintos países. Estos son los países de la OCDE, que son las economías más ricas del planeta. Ahí participa México. Y bueno, ahí sí, a lo mejor es un reto, que bueno, que están jóvenes y pueden ver, creo, aunque veo muchos con lentes, pero pues háganle así. Fíjense, esta tabla la construimos nosotros con datos de la OCDE. Ustedes pueden acceder a la OCDE y le preguntan ahí empresas no financieras y después le ponen valor añadido. Entonces les da la tabla, la base de datos y ustedes construyen su gráfica. Yo la construí así. Le pedí a la plataforma comparar dos variables. En la facturación de una empresa, ¿cuánto se le queda a los dueños y cuánto se le queda a los trabajadores? Ni más ni menos. Círculo, azulito, sólido, es la compensación a los trabajadores. Y el rombo es cuánto se le queda a los dueños de la empresa. A decirlo así muy rápido, sin terminología económica. ¿Alguien que me ayude a ver cuál es el país extremo hacia la derecha? ¿Alguien que lo lea para toda la comunidad y lo grite? ¿Alguien que esté ahí cerquita de las pantallas? Que ya no lo veía yo, ¿no? Sí, Suiza. Suiza, bueno, muchas gracias por hacer ese zoom, aunque ahora ya no vemos los números. Un poquito menos el zoom para ver los números. Ahí estamos. Suiza reparte a los trabajadores el 90% de la facturación de la empresa
y la ganancia de los dueños está en 10%. Suiza. Para irnos un poquito rápido, los socios comerciales más potentes de México, la Unión Europea, está aquí. La Unión Europea reparte 25% a los dueños, 75% a los trabajadores. Estados Unidos de Norteamérica, el país que dicen, porque no lo es, más capitalista del mundo, 20% a los dueños y por algunas otras cosas, nos dice ahí, 70 y tantos % a los trabajadores. No nos hace. Y en esta gráfica, que es con datos al 2015, ojo, aparecen dos países a la cola y creo que es muy notorio que están invertidas las variables. ¿Cuáles son esos dos países? Irlanda y México. Y México es el peor. México reparte a los trabajadores 35, o en el 2015 repartía 35% y el resto a los dueños de las empresas. Checa, ¿no? Con la gráfica, con la tabla anterior. Cuando hay gente que me dice, no, pero es que ustedes, que la salud, no hay medicinas. Sí, sí, y seguramente es por ineficiencia nuestra, todavía hay una corrupción muy importante que hay que quitar. Pero ¿cómo le hacemos para pagar seguridad social, para generar fondos de pensiones, para tener buenos servicios públicos, si la economía, cuando se genera, se hiperconcentra? Y los trabajadores tenemos un ingreso muy bajito. ¿Cómo pago mi pensión hacia el retiro? ¿Cómo empiezo a ahorrar? Si el sistema hace que le llegue poco dinero a los trabajadores. ¿Qué captación en impuestos, en ahorro personal vamos a poder tener si en una empresa a los trabajadores se nos da solo el 35%? ¿Alguien había visto estos datos? ¿Y le está pasando algo en el cerebro o en las tripas? ¿Eh? Ambas. Alguien que me cuente, dos personas, un chico, una chica, que me diga qué piensa o qué siente a partir de estos datos. Por favor, compañero. Te quieres ir a Suiza, pero me imagino que aquí está tus volcanes, tu familia, Pensemos que sea imposible que te vayas a Suiza. A lo mejor sí. ¿Sí? Pero si te quedas, ¿qué pasa? En un escenario en que te quedes, ¿qué piensas? Invertir. Pero ya vimos que no tenemos cómo invertir. Y a nivel sistémico, nos dan 35, ¿eh? No sé. Pero bueno, no te quiero ¿Alguien más que quisiera compartir un pensamiento o un sentimiento? Por favor, compañera. ¿Escucha? Sí. Bueno, pues yo pienso que... Ahí está. Yo pienso que deberíamos hacer algo como sociedad, como pueblo mexicano, para poder apoyarnos entre todos nosotros, porque efectivamente, como tú lo comentas, pues hay una élite que totalmente controla todo lo que está dentro de nuestro país y no somos realmente nosotros dueños, no nos pertenece nada de lo que tenemos aquí. Vemos gente trabajando el campo que realmente los salarios son totalmente mal pagados, no, la gente día con día, aunque vaya a trabajar en una empresa privada, realmente el salario no es suficiente, no alcanza. Como comentaba con mis compañeros, un ejemplo tan claro sería es que en una familia de 5 integrantes el salario debería ser por cada integrante mínimo de 10,000 pesos. Entonces, para cubrir solamente las necesidades básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú para una familia de 5 integrantes, tú necesitarías tener un ingreso mínimo de 50,000 pesos al mes. ¿Quién en sus familias gana 50,000 pesos al mes? Solamente una persona. Es complicado. Regularmente se llegan a tener esos salarios cuando trabajan entre todos, entre la pareja, pero una sola persona son pocos. Son pocos, depende de tu habilidad para incorporarte al trabajo, depende de la carrera a la que estudias, pero no siempre es eso. Hay un tope, una élite que no siempre te deja crecer, que no siempre te deja
evolucionar esa parte. Entonces, y la mayoría de la población y todos los que estamos aquí estamos así. Por algo estamos estudiando o por algo estamos trabajando, porque no tenemos la vida resuelta. Y quien tiene la vida resuelta es solamente ese 1%, que realmente no es nada. O sea, estamos por debajo de los suelos en lo que realmente se requiere en materia de economía. Me dijiste mucho lo que pensaste, algo de lo que sientes, y eso es una palabra. ¿Algo de lo que siento? Cuando Pues, ves estos datos, ¿qué te hace sentir? Coraje, ¿no? Coraje porque realmente te das cuenta que mucha gente se la parte todos los días para ir a trabajar. Madres, padres dejan a sus hijos para poder entregar un ingreso y cubrir las necesidades básicas. Por ejemplo, todos los que están aquí, pues sus papás seguramente trabajan o sus papás trabajan y te apoyan de alguna manera, pero no tienen idea de lo difícil que es para ellos todos los días partírsela para que ustedes tengan para los pasajes y a veces no alcanzan ni para los pasajes o para sacar una copia o para comprar un libro o simplemente para el lunch. Entonces, eso te da coraje porque dices, yo como papá estoy haciendo algo para que mi hijo tenga un futuro mejor y te da coraje saber que a lo mejor no va a ser muy diferente el futuro que le espera comparado al que tú tienes. Eso es algo que sí da coraje y creo que cada uno de nosotros viviéndolo día a día lo puede palpar. Muchísimas gracias, compañero. Un aplauso para la compañera. Tiene el coraje. Gracias, porque ¿tu nombre es? Abigail. Tiene el coraje de decir que le da coraje. Y espero que tengas el coraje para que después vayamos haciendo algo para caminar del coraje a la esperanza, que ojalá y sea el mensaje que quede al final de esta reunión. Estoy totalmente de acuerdo, da coraje. A mí te voy a contar una de las cosas que me da coraje, que nos han contado la mala película de, no, pues da gracias que tienes trabajo, da gracias que percibes algo, porque así son las cosas. Así es el sistema, no se puede de otra manera. Nos están mintiendo con todos los dientes, porque en el mundo no es así. En el mundo no es así. En el mundo capitalista no es así. Ojo. Y aquí no, pues, tuvimos 7 periodos presidenciales. 7. Donde los grupos de élite decían es imposible aumentar el salario mínimo porque vas a crear un fenómeno inflacionario, la macroeconomía, no sé qué. Entonces el poder adquisitivo, o sea, bajó y el poder adquisitivo en términos reales se fue al piso en el salario mínimo de nuestro país. Está algunos otros, ¿no? Y se hizo. Ya hoy el salario mínimo se ha compuesto por 3 veces. Si avanzamos, por favor, fíjense. La anterior es 2015. Ahí ustedes pueden ver que ahora es datos de 2022. Está la comparación. Estaría difícil que rápido puedan ver la selección, entonces yo me adelanté. Si le damos siguiente clic, por favor. Fíjense, ahí está el comparativo 2015-2022. Solamente con aumentar los salarios, con tener mejores regulaciones laborales, que tienen que ver con el outsourcing, etcétera, etcétera, meternos al tema de la libertad en la vida sindical. Fíjense, nuestro país es el único país donde cuando tú dices procesos democráticos, tienes que decir voto libre y secreto. Eso está claro. Pues no, en los sindicatos, a ver, vamos a elegir quién va a ser el dirigente sindical a mano alzada. Pues claro, ahí me doy cuenta por quién estás votando. Y después, bueno, avanzamos en la libertad sindical, avanzamos en el salario mínimo, avanzamos en el tema de outsourcing, en otras regulaciones que han hecho que solamente en 4 años, casi 5, todavía no llegamos a donde tenemos que llegar. Pero ya, de entrada, Irlanda está peor que nosotros. Bueno, y no es que queramos que esté peor Irlanda, pero avanzamos, porque avanzamos casi 10% en esa diferencia de estar, perdón, 5%, estamos en 35%, ahora ya estamos como en 40%. Todavía nos falta un montón. Seguimos estando en esta excepción. Algún día tendremos que llegar al revés. Y comentamos en la mesa hace ratito, trabajando con las empresas de capital, bueno, algo se hará, hay que hacerlo, pero tendrá su límite. Yo digo que yo tengo uno de los trabajos más bonitos del gobierno federal porque hay que entrarle a esta gran posibilidad pacífica
y organizada de cambiar la sociedad para que esos dueños de siempre vayan tomando su lugar, que sea minoritario, y seamos mayoritarios los mexicanos y mexicanas que podamos decir somos dueñas de este país. Esa es una de las definiciones de la economía social. No es esa economía chiquita, marginal, oye, pues pobrecita, no. De hecho, eso sucede, ahora voy a mostrar unos ejemplos, sucede en las economías más potentes del planeta, que hay una economía social sumamente robusta. ¿Y qué es economía social? Empresas. Empresas, empresas, empresas que generan dividendos, que transforman la naturaleza para darle satisfactores a la sociedad, que pueden estar en cualquier sector. Tenemos, seguramente ustedes, cuando salgan a la carretera, especialmente la México-Puebla, fíjense bien, los Estrella Roja generalmente tienen camiones Irizar. Irizar es una empresa de economía social del País Vasco que tiene una planta productiva en Querétaro y hace camiones de lujo. Y bueno, ahorita vamos a ver los ejemplos, no me adelanto, pero el dato es, las economías fuertes del mundo tienen un sector social de la economía, una economía social muy robusta. ¿Y de qué se trata? De tener empresas que se ven igualitas a las que conocemos, pero tienen una particularidad brutal en su ADN. Y esa particularidad es que no son de un dueño, es de todos los que participan en la actividad económica. Si es una empresa productiva, una fábrica, pues la propiedad es de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de los pescadores. Bueno, hablo en género neutro, pero es más, creo que somos más mujeres acá. Vamos a hablar en femenino, ya. Porque hay muchos siglos de hablar en masculino. ¿No? Las trabajadoras, las campesinas, son las dueñas. En un supermercado moderno, con toda la cantidad de productos que queramos, etcétera, etcétera, ¿a alguien se le ha ocurrido que cuando ustedes van a un supermercado en México y compran el jamón o compran una bebida, lo que sea, hay una proporción de ese dinero que se va a las grandes ganancias del supermercado? Pero apuesto que aquí no ha habido nadie que se le ocurra, oye, si yo estoy aportando a las ganancias y esas ganancias pagaron este refrigerador, ¿por qué no soy dueña de este refrigerador? Si yo puse la lana. Claro, en la ley del capitalismo está, no, tú no pusiste la lana, tú consumiste. Yo puse la lana, yo hice la inversión, yo puse la tecnología, yo pago la renta, yo pago la luz, etcétera, etcétera. Me corresponde legal y moralmente decidir qué hago con esas ganancias. Ahorita vamos a ver. Bueno, la economía social son empresas que pueden ser esa gran fábrica de automóviles, de paneles solares, de producción también agroindustrial, pero la propiedad es de las trabajadoras. Puede haber un supermercado o una pequeña tiendecita donde no hay un dueño. Están las consumidoras como dueños, son las cooperativas de consumo. Y donde ahorita vamos a ver, hay una potencia todavía más fuerte, es en el tema financiero. Las cooperativas de compra y préstamo, donde no tienen un dueño banquero que busca tener lucro al infinito, como sucede en la banca mexicana. ¿Alguien sabe qué proporción de banca mexicana hay en México? O dicho al revés, ¿qué propiedad tienen de los bancos los extranjeros? 95%. Hay un banco azul que dice, el 65% de mis ganancias globales las genero en México. Que equivale a 4 veces lo que ellos generan en su país, que está entre Portugal y Francia, pero no voy a decir cuál es. ¿Por qué los mexicanos decimos, por favor, llévense el dinero? Por favor. Aquí vivimos tan bien, tenemos resueltas tantas necesidades, que por favor, venga usted aquí a llevarse el 65% de sus ganancias globales. Y eso es un banco. Los otros 5 hacen lo mismo. ¿Qué mosca como la que me está rondando nos picó? No nos picó ninguna mosca a nosotros. Fue a esas élites que se consolidaron en lo político y generaron toda una estructura de nación
para que eso y ninguna otra cosa sucediera. Pero ahora tenemos la oportunidad de generar otro país. Vamos a hablar de economía social. Ustedes dirán, bueno, a ver, de habladas, sí, pero vamos a ver datos. El modelo de la economía social en el mundo, se avanzamos por favor. ¿Cómo voy bien? Sí. Me falta. Si avanzamos, por favor. ¿Por qué se ha podido esto de anterior? Aquí estudian administración y economía, ¿no? Algunos. Y empresa. Nos han dicho, si avanzamos, por favor, esta última es, en teoría económica básica, hoy tienes un ciclo económico que inicia con una inversión, que sigue con la producción, entonces ahí tienes un costo de producción, después comercializas, o sea, el producto se vuelve mercancía, leyes de oferta y demanda, tiene un precio. La diferencia entre el precio de venta y el costo de producción nos da la ganancia, la plusvalía. Entonces nos dice el capitalismo, quien puso la inversión tiene el derecho, de nuevo, legal y moralmente, de decidir qué hace con las ganancias. Y nos decía uno de sus ideólogos, Adam Smith, en el libro El bienestar de las naciones, decía Smith, el dueño, el empresario, como es ambicioso, en inglés pone greed, esa ambición individual va a tener un impacto positivo en la sociedad. Porque decía Smith, como un dueño de restaurante tiene 15 mesas, después de un año tiene 30% de rentabilidad. Como quiere tener 40 al próximo año, parte de esas ganancias las va a invertir de nuevo. Entonces, en lugar de 15 mesas va a tener 20. Entonces va a tener que comprar más carne, va a tener que contratar más meseros, va a tener que comprar contratar otros cocineros, etcétera, etcétera. La economía va a crecer. Por esa ambición individual del empresario, le va a hacer bien a la sociedad y seremos felices para siempre. Pero ya vimos las tablas. ¿Por qué? Pues porque en esta etapa del capitalismo salvaje, si la ponemos otro, hoy esos que toman la decisión tienen la chance de sacar el dinero de la vida, del ciclo económico. Porque ese señor que está a punto de comprar las otras 5 mesas, de repente le habla a un broker y le dice, ¿qué crees? Las acciones de fulana empresa están subiendo, compra ahorita. Entonces, ese dinero que tienes para las 5, mételo ahí. Y es más, si mejor puedes vender todo el restaurante, mejor después ese dinero lo metes a lo financiero y te va a dar mayor rentabilidad. Hoy no nos da tiempo de ver la proporción del mercado financiero contra el mercado real, contra la economía real. Ya se mide en miles de veces la diferencia. Si es por intrigar, es como que tengas una empresa aquí cerca que se está chupando el agua del subsuelo y se la lleva a otro lado. Y después dices, ¿por qué no hay agua? Si es por intrigar. Porque hay un ánimo de acumulación que justifica que unos poquitos legal y moralmente puedan decir, yo tengo este permiso, yo tengo estas chances, y llevo esto, es contexto, agua, pero pensémoslo en capital de inversión. Lo saco a la estratosfera en aras de mi bien, de mi propio bien. Entonces ya no se hacen las nuevas 5 mesas, se cierra el restaurante, o se asimila con una cadena extranjera. Pensemos pues que antes teníamos chocolates que ahora son de la transnacional, refrescos mexicanos que ahora son de la transnacional, cementeras que ahora son de la transnacional, fábricas de acero que ahora son de la transnacional, bancos que ahora son de la transnacional. Romper eso está bien complicado. No va a caer del cielo. Porque ¿a dónde podemos ir? Bueno, me salto esta porque esta les va a dar, es para aterrorizarnos, pero creo que estamos suficientemente. Tenemos que caminar una economía de la gente. ¿Y cómo es? ¿Qué intentamos? Bueno, en el gobierno de México ahorita, si va rápido el recorrido que hemos hecho estos 5 años, tenemos que meterle más controles. No se vale todo. El hiperliberalismo, el neoliberalismo, lo que quiere es no me regules y que el gobierno se vaya a su mínima expresión y el mercado lo controle todo. Pues ya vimos cómo estamos. No sirve eso.
Si lo que queremos es una sociedad próspera, si lo que queremos es que poquitos sigan ganando, síguele. Va por ahí. Pero si lo que queremos es que en un espacio como este podamos decir, oye, estamos viviendo bien, no, pues tenemos que meterle regulaciones. Ese es el control. Hay una estrategia importante, hay que recuperar autonomía. Si avanzamos, por favor, en los siguientes. Y esta administración, pues nos centramos en la autonomía alimentaria, en la autonomía energética y la autonomía de salud. Especialmente en la energética hemos sido exitosos, las otras dos está bien complicado. Hay que darle todavía más. Pero hay otra parte que aún logrando esas dos no nos van a llevar al sitio que queremos. Y la tercera es la que tiene que ver con lo que estamos aquí construyendo. Llevar la democracia a todas las cosas. Democracia económica no significa libre competencia como nos ha hecho mal creer el neoliberalismo. Democracia económica es que cada una de las que estamos aquí decidamos en nuestros hechos económicos. Que en el lugar de que en donde trabajo yo pueda decidir a dónde se van las ganancias. Que en el lugar donde consumo yo pueda decidir el control de precios. Que en el lugar donde ahorro yo pueda dar una opinión sobre qué hacer con las ganancias y qué hacer con la tasa de interés. Oye, este de Linares está loco, eso no se puede. ¿No? Bueno, avanzamos por favor. Híjole, no se ve mucho, pero miren, esto que está aquí y que les aconsejo puedan acceder, monitor.coop, es el Monitor Cooperativo Internacional. Puse ahí igual tres copias de pantalla. La primera que está aquí arriba a la izquierda. El informe estudia más o menos unas 2.600 empresas cooperativistas en el mundo y se enfoca en 300 que tienen facturaciones mayor a 100 millones de dólares cada año. Esa es la economía social en la que creemos. Empresas que cuando menos facturan 100 millones de dólares. Bueno, creemos en todas, pero se puede hacer empresas cooperativistas que facturen más de 100 millones de dólares. En el conjunto generan 2.180 billones de dólares. Oye, ¿eso cuánto es? O sea, yo ni me lo imagino. Es el Producto Interno Bruto de la India, que es la séptima economía del planeta. Y solamente son 300 cooperativas. Si lo lleváramos al mundo entero de la economía social, cuando menos duplica esa cifra, que eso equivale al Producto Interno Bruto de Japón, que es la tercera economía del planeta. Entonces, si alguien les ha dicho, oye, cooperativismo, es chafa, son tranzas, es para actividades chiquitas, la economía real, la seria, se maneja con otras marcas, les están mintiendo. No le están dando un dato falso, están intencionadamente creando un dato falso, porque la economía social en otros países es absolutamente robusta. Tanto que constituye a nivel mundial cuando menos la tercera economía del planeta. Se compararía con la tercera economía. ¿En qué estamos? Mayoritariamente en agricultura, ¿sí? Pero también los servicios financieros componen fuertemente el escenario de las cooperativas. El carrito es, pues tal cual, el tema del consumo y la distribución. Supermercados, por ejemplo, en los países escandinavos, en Alemania, en Suiza, el 100% de los supermercados son cooperativas de consumo. Ahora que te vayas a Suiza, verás que solo hay dos marcas, Migros y Dicop. Las dos son cooperativas de consumo. ¿Por qué? Porque los suyos dijeron, ¿y por qué alguien le va a ganar solo uno de todas mis compras? ¿Por qué no nos organizamos entre todas? Y entonces todas las ganancias son para todas. Alemania está en 60%, el mercado francés más o menos como de 40-50% de cooperativas de consumo, en los países escandinavos igual se acerca entre el 90 y 100%, en que la distribución de los bienes básicos sean a través de lo social. En el tema financiero, ¿alguien está aquí en economía financiera? ¿Sí? Bueno, hay poquitos profes. La próxima vez que tengan una clase de ingeniería financiera, porque no les digan que yo les dije, le preguntan, oiga, profe, díganos 3 modelos financieros así hermosos en el planeta Tierra. Difícilmente, si le sabe un poquito el profe, difícilmente va a dejar fuera 2 sistemas, el de Estados Unidos y el de Alemania. Siguiente pregunta, que a lo mejor va a ser que se sonroje su profe. Decir, oiga, profe, ¿y qué proporción de entidades sociales tiene cada uno de los modelos?
lo van a quebrar. ¿Por qué les digo que van a quebrar? Porque esa pregunta yo se la hago a mis colegas de Hacienda, de Banco de México, y nunca me saben responder. Ya cuando hay confianza les digo que devuelvan la cédula, porque no saber que el sistema financiero alemán se compone en 76% por lo social, 76% del mercado financiero alemán es social, no es privado. Solo 24% del mercado financiero alemán, que es uno de los más sólidos del planeta, se lo dejaron a los privados. Me gusta decir eso, que los alemanes se dieron cuenta que las finanzas son tan importantes que no hay que dejárselas a los privados. O al menos no en la proporción que tenemos en los países que llamamos en desarrollo. 53% del mercado financiero alemán están con las Sparkassen, que son propiedad del municipio y de los ahorradores, y el otro 23% lo tienen las cooperativas de ahorro y préstamo, que son absolutamente propiedad de los ahorradores. Luego le preguntan a su profe, oiga, nos dijo el INES que le preguntáramos cuántos socios cooperativistas de ahorro y préstamo hay en México. ¿Alguien sabe el dato? ¿Nadie? Estamos llegando a 10 millones. Oye, ¿eso es poquito o mucho? Pues depende. Contra la población económicamente activa, es un montón. Si pensamos que son 10 millones de personas que tienen familias, pues a lo mejor lo tenemos que multiplicar por 2, por 3, algunos dicen que hasta por 4. Entonces, en México, cuando menos, si fuera por 2, 20 millones de personas acceden a servicios financieros a través de entidades, empresas que saben manejar el dinero, tienen casi 300,000 millones de pesos en activos y una liquidez más o menos de 60,000 millones, que saben manejar el dinero, que están dentro de las regulaciones, que están generando desarrollo territorial en sus comunidades, pero fíjense, con lo que le vamos a ganar al sistema financiero brutal, es con una variable social tremenda, es el que no haya ánimo de lucro. Oye, ¿qué significa eso? No significa que esté tronado el banco, es una estupidez. No significa que no hay que ganarle. No significa que hay que tronar, no. Significa que hay que tener finanzas sanas, cobrarnos lo que hay que cobrar, y entonces por eso es que no tienes ganancias, porque los socios estamos prestándonos con nuestro dinero y fijamos la tasa como nosotros queremos, porque no buscamos el lucro para uno, queremos el bienestar para todos. Y claro que se tiene que pagar lo que cueste la administración, la renta de la regulación, y hay una tasa de interés, hay un costo del dinero. Pero no para que uno gane, sino para que todos estemos bien. Así en México tenemos 154 entidades de ahorro y préstamo, totalmente reguladas, y que son la base para un desarrollo del país. Estamos a punto de lograr ya una estructura muy importante. Bueno, esta gráfica es para, bueno, esta diapositiva es para mostrarles la enorme posibilidad de la economía social, de algo que ya existe en el planeta, pero que necesitamos que en México crezca más fuerte. Y como bien dijo la compañera Abigail, pues desde un coraje que da este sistema económico, pues poderlo transformar a uno que tiene que ver con la participación de todas y todos. Si avanzamos, por favor. Miren, ya les hablaba de esos datos. Dicho muy rápido, hicimos un primer estudio para hacer la cuenta satélite de la economía social en México, es decir, medir precisamente cuánto producimos. Bueno, producimos con datos a 2013, se producía el 1.3% del PIB. Con datos a 2018 avanzamos 3 décimas, 1.6. Oye, 1.6, qué chiquito es. Depende. La industria automotriz es 1.9. Es decir, la economía social equivale al 76% de la industria automotriz. Y pensemos aquí en el sistema educativo, en las partidas presupuestales de las secretarías de Economía, en la agenda, en la mente y en la práctica de secretarios de Finanzas, de Economía, gobernadores, cuánto gastan de su tiempo y energía en cuidar, promover, fortalecer la industria automotriz. Está bien, hay que seguirlo haciendo. Yo no digo que no, al contrario, hay que meterle más. Pensemos en cuántos recursos se ponen para alentar la industria automotriz. Bueno, infinitamente menos recursos van a la economía social
Y con ese esfuerzo infinitamente menor, tenemos el 76% de ese otro esfuerzote. Pues habría que ir repensando las cosas. Si avanzamos, por favor, para que, bueno, damos como 4 millones de empleos, especialmente si estamos en el sector agropecuario, 76% del PIB agropecuario viene de la economía social. Si avanzamos, por favor, que es pues nomás tiene que ver con lo que comemos. Bueno, es más o menos la misma gráfica. Avanzamos, por favor. Otra más, por favor. Porque si no, no me va a dar tiempo de cerrar. Avanzamos. Estos son los datos, son públicos, pueden acceder al portal del INEGI y lo encontrarán. Y esto es rápido, bueno, es un fetiche de diapositiva, el programa de fomento a la economía social, que es lo que hacemos nosotros. Está basado en las preguntas que les hice al inicio. Primero, atestiguamos que poco conocemos de economía social. Es la realidad. Tuvimos 40 años de bombardeo en las telenovelas, en una cosa tan pervertida, si lo digo así, como el fútbol mexicano. ¿Quiénes son los dueños de los equipos? Los mismos que son dueños de los grandes oligopolios del país. No es azaroso, es el mismo sistema cultural. Los equipos tienen dueños. Y esos dueños son los que tienen capital. Y le entran con capital para generar más capital. Por eso digo pervertido, porque el tema de un equipo de fútbol, de un club de fútbol, pues es que nos lo pasemos bien, los que juegan y los que lo vemos. Veía yo un YouTube el otro día que el dueño de las Chivas no le gusta el fútbol. Oye, entonces, ¿por qué eres dueño de las Chivas? Porque le gusta el dinero. Por eso, mientras no cambiemos el sistema de propiedad de los equipos de fútbol y las empresas en México, no vamos a tener un equipo competitivo. Es más, no vamos a tener equipo porque los mexicanos no tenemos equipos. Los tienen esos dueños. Veo aquí un compañero que se puso la del Puebla. Bueno, el que creo, parece ser que es dueño de Puebla, nos debe, a todos los que estamos acá, más o menos 18,000 millones de pesos. Nos debe. No voy a extenderme en eso, pero nos debe. Y los otros nos requete deben. El de Monterrey, que es la empresa que hace el agua negra que nos hace daño a todos, nos debe miles de millones de pesos a los mexicanos, no al gobierno a través del SAT, a los mexicanos. Porque el dinero que le debe el señor de los pagos chiquitos, o el del refresco negro, o el de los cementos, ese dinero los mexicanos ya lo pagamos cuando le compramos en sus tienditas amarillas y rojas. Ya se lo pagamos. Él ya lo tiene en su cuenta. Le toca devolvérselo al Estado mexicano. Dicen, a ver, demándame. Y están parados. Y entonces le sobra dinero para comprar un equipo de fútbol. Y replicar las mismas cosas. Oye, Juan, no hay de otra. Así es la vida. No. ¿Cuál es el equipo con más finales en los mundiales? No, en los mundiales. Y palabras altisonantes, por favor, aquí no. ¿Quién es el equipo nacional o la selección nacional que más finales ha llegado? Alemania. Y ha ganado, o sea, está empatado con Brasil con 5 ganadas. Pero ha llegado más que cualquier otro. En Alemania, para ir de nuevo a ¿por qué si estoy hablando del programa de economía, de fomento a la economía social 2020? En Alemania, y no es que haga yo aquí una loa a los alemanes, se supieron organizar. Cuando crearon o sea, ellos sí pueden decir mi equipo, ellos sí pueden decir ganamos o perdimos. Aquí no. Aquí ganan o pierden los dueños de los equipos. Porque ¿quién de aquí es dueño de un equipo? Y son hasta locos, ¿no? Bueno, en Alemania
cuando se creó la Bundesliga en 1974, que coincide con las mejores épocas de Alemania, en el fútbol, se pusieron una norma, y es que los equipos, cuando menos, el 51% de la propiedad del equipo tenía que ser de los aficionados. Y cuando más, el 49% de una persona o de un conjunto de empresas. Ahí, si yo digo en Alemania, ¿quién de los que están acá en una universidad similar a esta, que no son muy diferentes a estas, igualitas? ¿Quién es dueño de un equipo? Levántese quien sea dueño de un equipo de fútbol. Muy probablemente se me va a levantar el 80% de los asistentes. Porque a quien le gusta fútbol en Alemania es partícipe de la propiedad del equipo. ¿Y qué significa la propiedad? Que le meten lana y le meten a la decisión. Hay un día del año en que hay una asamblea y entonces el gerente del equipo tiene que dar resultados y la asamblea le va a aprobar los resultados o no. ¿Y qué consecuencias ha tenido históricamente eso? O sea, aquí no es nomás, ¿qué consecuencias tiene? Pues que se concilian los intereses sociales con los intereses económicos. Los aficionados no queremos ver tronado a nuestro equipo, pero queremos que nuestro equipo genere beneficios sociales. El primero, pues es que gane, ¿verdad? Segundo, oye, pues si tanto dinero tenemos, pues hay que hacer escuelas de fútbol en nuestros pueblos, porque quiero que mis hijos entrenen bien y algún día estén jugando en el Borussia, o en el Hamburgo, hasta el Bayern, que tiene muchísimo dinero de empresas de capital, tiene una proporción muy grande de socios de la población. Entonces, me ayuda a acercarnos al concepto de nuevo de economía social. No está peleado. A ver, díganme qué equipo alemán se ve así pobretón. Ninguno. El Bayern ha ganado todo lo que quiera. Pero su propiedad es mixta. Porque combina intereses de los aficionados con los intereses privados. Cuando solamente en una empresa, aunque se llame equipo de fútbol, solo tienes intereses privados, pues ¿qué va a pasar? Primero, que el jugador se ve como una mercancía. Voy por chavitos, hay más o menos buenos en Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera. Cambio las reglas. Aquí estarán muy chavitos, pero a mí, cuando era fanático del fútbol mexicano, ya no, bueno, solo de los Pumas, que es lo único que vale la pena. ¿Por qué? Por mis convicciones políticas y sociales. Porque todos los demás tienen un dueño que ha hecho que el fútbol se convierta en una empresa. El patronato de los Pumas no se las ha de muy bueno. Pero no ese es otro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay intereses de las personas que son inconjugables con los intereses de los dueños. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo decía, cuando era chavito y que me gustaba el fútbol, en México la regla era que cuando más podías tener 2 extranjeros jugando al mismo tiempo en el equipo. 2. La mala palabra que por aquí se pronunció ha llegado a jugar con 10 extranjeros. ¿Por qué? Porque los jugadores son mercancía. Entonces necesito traer de muchos lados, el que más o menos va siendo bueno, lo alineo para que esa mercancía adquiera valor de mercado y después lo pueda vender con una plusvalía. ¿Eso qué tiene que ver con el deporte? ¿Qué tiene que ver con la identidad, con emocionarse? Nada. Ahí le tapan el ojo al macho en que pues, el cuate meta goles un día de otro. Sí, tiene que meter goles para que parezca que es un buen jugador. Y entonces son los que van a la selección. Y por eso, si no cambia ese sistema de propiedad en el fútbol, pues difícilmente se va a poder tener un lugar más decoroso. Oye, los alemanes en las últimas han hecho un ridículo, sí. Pero la conformación pragmática es muy interesante. Cuando el director técnico mexicano voltea, o sea, cuando tienes 9 jugadores extranjeros por cada equipo, pues ¿cuántos mexicanos están jugando cada jornada? ¿Qué? 40. Fogueándose. Los de Europa, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando llega el Mundial, el director técnico voltea y dice, tengo como 80 jugadores, hay más o menos. El técnico alemán, bueno, ahorita ya con la Unión Europea les han metido, ya no son 100% alemanes, pero tiene muchísimos más jugadores buenos de donde escoger. Y por eso llegan a Europa.
Por eso han llegado como ninguno a finales. Pero una cosa pragmática en conciliar los intereses de la gente con los intereses económicos. Bueno, me eché todo este rollo futbolero, quiere decir, ya no me gusta tanto, porque me ayuda a explicar el concepto de economía social. ¿Por qué no vamos a ser dueños de nuestro equipo de fútbol? Si en Inglaterra, o sea, el Estado alemán no es privativo de Alemania, es en Inglaterra, en España, en Francia, los clubes, son propiedad de la gente. ¿Por qué no vamos a ir a empresas propiedad de la gente? Eso es lo que dice ahí. Que el INAES lo que ha intentado es, lo que estoy haciendo, primero, oye, nadie sabe economía social, o sea, poquito sabemos de economía social. Si yo voy a la salida de un metro en la Ciudad de México, o aquí, vayamos a un tianguis, oye, ¿qué es economía social? 80 personas me van a decir, no sé. 15 me van a decir, ah, sí, el tianguis, las palanquetas, las mermeladas, ok, está bien, sí, pero no solo. A lo mejor como 2% me va a decir, ah, sí, el sistema económico alemán o los canadienses, o, ¿sabían ustedes? El 60% de la distribución eléctrica en Estados Unidos es de cooperativas de consumo. Y eso logró el desarrollo industrial del campo en Estados Unidos. El 90% de la producción lechera en Estados Unidos es con cooperativas. Si ustedes consumieron hoy algo de leche, seguro y de transnacional, seguro trae una proteína que está hecha en una sola cooperativa en Nueva Zelanda. En el tema de la leche. El tema de las tecnologías, o sea, el plan de transición energética europeo contempla que cuando menos el 50% de la generación se haga a través de cooperativas de energía, que ya le estamos entrando en México. Es decir, poquitos le sabemos, ¿no? Aquí yo hice la pregunta, ¿quién sabe economía social? Algunos sabrán, pues no se atrevieron. Pero sí, estoy consciente que la mayoría de los mexicanos no sabemos qué en economía social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues visibilizar. Y ya que está visibilizada y que tenemos jóvenes que dicen, tengo coraje, pero tengo energía y quiero transformar mi país y quiero entrar en la economía social, ¿cómo le hago? Pues fórmate en economía social. Entonces tenemos un sistema nacional de capacitación técnica especializada, que es el CINCA, que pueden acceder en el portal del INAES. Hay una escuela 24/7 sobre economía social, hay una incubadora de empresas de economía social ahí, el Raíces, que es la ruta de acompañamiento e innovación para crear empresas de economía social y solidaria. Y un elemento fundamental que es por el que estamos acá, los nodes. ¿Alguien sabe, no los nodes, los compañeros, qué significan nodes? Nodo de impulso a la economía social y solidaria. ¿Sabían que tienen uno en su universidad? Son los señores que están aquí sentados. Y en Puebla tenemos la red de nodes más amplia. En México ya tenemos 4, o sea, en todo el país, dije hace ratito, tenemos 440 nodes. ¿Y qué hacen nodes? Pues el nodes son ustedes, que están estudiando, que saben hacer las cosas, que tienen ya un expertise técnico, que saben cómo movilizar, a lo mejor generar un sistema de irrigación, y que a lo mejor en sus clases están pensando que lo importante de generar un sistema de irrigación o generar un robot tiene que ver con que, bueno, hoy lo aprendo para que después yo me una a la transnacional. Oye, pero cruzando la calle hay un ejido que necesita un buen sistema de riego. Cruzando la calle. O en la península de Yucatán tenemos cultivos de chile habanero gigantesco, tenemos universidades tecnológicas que tienen laboratorios para procesar el chile habanero, los chavos usan el laboratorio o la máquina que podría generar la extracción de capsaicina, lo utilizan 4 veces al año, y enfrente los campesinos están vendiendo a pie de carretera por precios de miseria chile habanero, cuando la capsaicina cuesta más de $1,000 el kilo. Es pensar un poquito perdón, en que sería bueno utilizar las grandes capacidades del sistema educativo nacional en pro de lo productivo. Oye, pero para... Muchas gracias. Oye, pero para que de nuevo le gane uno, no, es para que le ganemos todos. Para que ese sistema de riego genere un cultivo, ese cultivo lo transformemos, busquemos empresarialmente dónde tiene mercado eso. Otra parte de mi trabajo que está ahí es
cómo generamos el financiamiento para que eso suceda. Y aquí sí, hay ocasiones que es importante el subsidio, el mal llamado, porque a mí me choca que lo llamen así, fondo perdido. Porque cuando dices fondo perdido, ¿qué estás diciendo? Pierde el fondo, ¿no? Y ese es dinero nacional. El instituto tenía 1.800 millones de pesos cada año hasta el 2018. O sea, si fuéramos a solo una administración, la administración anterior gestionó más arriba de 10,000 millones de pesos. Yo digo, tráeme 3 empresas de economía social que hoy sean sólidas, que justifican una inversión de arriba de 10,000 millones de pesos. Y no. Por eso nosotros somos de la convicción que hay que trabajar primero en el cambio cultural, el cambio de mente, y después ese cambio de mente tiene que ser un cambio de manos, del quehacer. Y hay que hacer empresas, pero tienen que tener otra lógica, que es la del bien común, y eso no es un tema romántico, es un tema de sobrevivencia. Que podamos ser empresas donde las ganancias sean para todas las que participamos. Por eso el programa pues tiene que ver con eso. Y lo que hacemos con los nodes es que cada universidad pueda tener un aliado territorial. Y entonces el ejido de enfrente o la empresa social de enfrente le pida a esta universidad una colaboración técnica específica. Pero la colaboración técnica más importante que se puede hacer es cambiarnos la mente a que tengamos una gobernanza social al interior de la empresa. Que eso es lo más difícil. Más difícil. Podemos decodificar un software para hackearlo, está re fácil, en comparación a que 800 personas pensemos que todos valemos lo mismo. Y por eso mismo nos toca participar y nos toca decidir de la misma manera. ¿Le suena que ese es el principio de la democracia? Tenemos que llevar la democracia a todas las cosas. Es la única forma en que la democracia política, donde dimos como mexicanos un saltote en el 2018, se consolide para adelante. Si no consolidamos la democracia económica, puede peligrar la democracia política. Porque donde hay miseria, se aparece un tipo que les dice que va a solucionar todo. Y no. Necesitamos crecer económicamente, pero hacer que ese crecimiento sea distribuido. Y bueno, esa es la idea que ahora mismo estamos teniendo en el gobierno federal, que ha costado mucho quitar la mala hierba, limpiar el terreno en estos 5 años, pero estamos ya construyendo estructuras y me da muchísimo gusto estar en una universidad, doctor, gracias por, no agradecí el que sea nuestro anfitrión, pero lo hago ahora con todos ustedes, que tengamos aquí una universidad y un conjunto de universidades de toda la red de nodes que estamos aquí presentes, creando un nuevo esquema empresarial. No trabajarle a unos poquitos, sino nos trabajemos a todas y todos. Tengo ahí algunas otras cositas. ¿Sí? No, bueno, ya avanzamos, por favor. Ya hablé de esto, avanzamos. Parte es que nos aliemos con lo que ya mencionábamos, 154 cooperativas de ahorro y préstamo, de las cuales ustedes pueden ser parte, o ustedes pueden crear su propia cooperativa de ahorro y préstamo. Estamos ahí trabajando en una propuesta sistémica para tener un banco de universitarios del país, donde los universitarios sean los dueños del banco. Y yo creo que sí lo vamos a lograr, al menos la primera parte para el próximo año, para que entonces la otra administración se pueda consolidar. Si ustedes ahorita van a un banco a pedir un préstamo, ¿qué les van a decir? Que necesitas garantías. ¿Y qué garantías tienen? Especialmente las mujeres y especialmente el mundo rural. La propiedad de las mujeres es más o menos del 20%, cuando más. Llegar al instrumento financiero es prácticamente imposible. ¿Cuándo vamos a crecer en la paridad de género si hay una disparidad brutal en el tema de capitalización? Pues necesitamos bancos que nazcan para eso. Los bancos que ya mencioné pues son lo que son. Es el chiste del alacrán y la ranita. Bueno, que se lo sabe y el que no. El alacrán siempre será alacrán. Trabajemos en una ranita hábil. Nosotros hábiles. Y creemos, del verbo crear y del verbo creer, nuestras propias instituciones financieras. Bueno, ya hay un avance importantísimo en México, 10 millones de personas. Tenemos que ir a otros sectores. Y ahí están los datos. Si avanzamos, y la distribución territorial, es un instrumento que hicimos, avanzamos.
donde nosotros pusimos la garantía. Y bueno, aquí, ya nada más para cerrar, tenemos una oportunidad gigantesca enfrente para ustedes. Vienen dos fenómenos, bueno, tres fenómenos brutales para México. La relocalización de empresas, nearshoring famoso. El subsecretario de Hacienda habla del best shoring. O sea, México no es solo por la proximidad, sino porque es lo mejor para atraer inversiones. Pero no nos puede suceder que esas inversiones generen precariedad social. Tenemos una gran oportunidad para insertarnos en las cadenas de valor, en tener empresas cooperativas de ingenieras y de ingenieros generando el cable o el microcircuito o el empaque o lo que sea de servicios a esas otras empresas globales que van a venir a México. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Pero hay otro elemento que puede ser todavía más potente, que es la transición energética que vamos a tener en nuestro país. Descarbonizar el país puede generar opciones de lo social muy importantes. ¿Por qué? Antes, en la generación de energía carbonizada, por definición estaba centralizado. El pozo petrolero, la refinería, la central hidroeléctrica a ciclo combinado, están concentradas. Pero el aire está en todos lados, el sol está en todos lados, hay riachuelos en muchos espacios. Y la generación eléctrica ahora se puede hacer en pequeña escala. Y eso lo puede dominar la gente. Dominar significa tener la propiedad. Tenemos una metodología para generar cooperativas de generación de electricidad en el sistema distribuido. Y eso lo podemos hacer a partir de los nodos y contribuir a la descarbonización del país. El lunes, decía yo, se presentó la iniciativa para movilizar el financiamiento hacia lo sostenible en nuestro país. La Secretaría de Hacienda está trayendo créditos muy importantes para lo que comencé y que dije ya unos datos, que es preservar la vida. México, ya lo dije, quinto país más biodiverso. Y el 80% de esa biodiversidad está en los ejidos y comunidades. No está en un jardincito de propiedad privada. Está en los ejidos y comunidades. Y estamos por traer grandes financiamientos para cuidar la vida de esas comunidades. Pues necesitamos hacer el sistema económico y financiero que ayude a que ese dinero verdaderamente sirva para preservar la vida. Nearshoring, transición energética y preservación de la vida. Las grandes tres ejes económicos que vamos a tener hacia el futuro, donde ustedes son absolutamente indispensables. Pero si queremos ser el estrellita del partido, va a estar complicado que nos ayude a una redistribución. Y hacerlo, realmente. Bueno, sí, nos pueden ganar. Pues es tan importante que nos platiquemos las unas a las otras, que es posible tener una economía de las personas, que estamos llamadas como mexicanas a ser las dueñas y dueños de nuestro país, decidir sobre él y tener, eso es una acción política, decir, esto es mío y yo decido. Pues bueno, la opción que ojalá y les haya emocionado, un poquito al menos, es entrar al tema de las empresas de economía social. Por eso es tan importante esta reunión, donde varios nodes de la región van a estar compartiendo sus experiencias, van a estar trabajando, y ojalá y ustedes aquí en esta universidad se puedan acercar al nodes que ya está trabajando acá para decir, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo beneficiamos a nuestra comunidad? A nosotras como comunidad. Pues me excedí, como siempre me excedo, pero pues les agradezco muchísimo y ojalá y se les antoje y pasemos del coraje a la esperanza de que unidas, con mente, con manos y con poder, vamos a lograr transformar este país. Pues muchísimas gracias, muy buenos días.